reconoce como tal, la música ha sido una característica universal de sus sociedades. Los instrumentos más antiguos datan de hace 30.000 a 40.000 años, y se asume que antes de eso ya se utilizaban distintos materiales como percusiones. ¿No debería entonces ser una sorpresa que nuestros cerebros estén tan preparados para procesar la música como lo están para procesar el lenguaje? Todo parece indicar que la música nos ha acompañado desde nuestros inicios como especie. Los recién nacidos, por ejemplo, responden al tono y a los cambios de ritmo en la música. Y los lactantes ya se mueven espontáneamente al escucharla y además muestran más sociabilidad en su conducta. ¿Qué procesos cerebrales están relacionados con el placer que nos ofrece la música que amamos? ¿Por qué tenemos una propensión al ritmo? ¿Cómo procesa nuestro sistema auditivo diferentes aspectos de la música? La neurocognición musical busca explicar el funcionamiento del cerebro detrás de la musicalidad humana. Tanto el arte como el cerebro funcionan a base de conexiones. Una sinapsis es el espacio de conexión entre dos neuronas y una obra de arte surge en el espacio de conexión entre un creador y un espectador. Esto es sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro. Yo soy Fernanda Pérez Gay, soy doctora en neurociencias y en este episodio hablaremos sobre el extenso mundo de la neurociencia de la música. ¿Qué zonas de nuestro cerebro están implicadas en la experiencia musical? A contrario de la creencia antigua de que la música era procesada en el hemisferio derecho, en realidad la música está distribuida a través del cerebro. Escuchar, tocar y componer música involucra casi todas las áreas del cerebro de las que ya hemos hablado, y depende también de la conexión de ambos hemisferios. Empecemos entonces el viaje hacia el cerebro musical. Lo que llamamos sonidos es en realidad la consecuencia de una transformación que hace nuestro sistema nervioso, de patrones de vibración del aire. Esto sucede en la cóclea, un maravilloso órgano en forma de caracol que está dentro de nuestro oído. Este caracol, hecho de hueso, contiene en su interior líquido y también neuronas especializadas, llamadas células ciliares. Las células ciliares son las encargadas de la transducción mecanoeléctrica. Esto significa transformar la vibración del aire en disparos eléctricos neuronales para transmitirlos en el nervio coclear hacia el cerebro, donde será procesada por la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Resulta sorprendente saber que tanto la corteza auditiva como la cóclea ya organizan los sonidos por su tono, es decir, generan una respuesta distinta dependiendo de la frecuencia de la onda sonora. Como ustedes saben, los sonidos graves corresponden a ondas de frecuencias bajas, que hacen vibrar las estructuras del oído más lentamente y activan las neuronas que están en la punta del caracol o cóclea. Mientras tanto, los sonidos agudos corresponden a una mayor frecuencia, generan vibración más rápida y hacen disparar a las neuronas de la base de la cóclea. Este mapa se le llama tonotópico, es decir, depende de la frecuencia de los sonidos, y se reproduce en la corteza auditiva primaria. Si ponemos electrodos en las neuronas de esta zona y tocamos un tono, por decirlo, de 440 Hz, habrá neuronas que disparen precisamente para esta frecuencia, y así con cada tono dentro del rango auditivo del ser humano, que va de 20 a 20.000 Hz. Pero la corteza auditiva no solo responde al tono, sus neuronas también responden al volumen y al ritmo. Una vez activada la corteza auditiva, diferentes aspectos de la música serán procesadas por diferentes partes del cerebro, para luego unificarse a través de sus conexiones y generar la experiencia musical que tanto nos conmueve. Otras zonas del lóbulo temporal, por ejemplo, resultan esenciales para identificar el timbre de distintos instrumentos y asociarlos a sus nombres: piano, trompeta, violín, acordeón. Una vez más, esto estará influido por la experiencia previa. Entre más sepamos de música, más instrumentos sabremos reconocer. La música activa neuronas en la corteza prefrontal, importante para percibir las secuencias de sonidos y las relaciones entre ellos. El cerebelo es un área que es importante para procesar el ritmo y la temporalidad de la música. Y grupos de neuronas en el tallo cerebral nos permiten saber de dónde viene el sonido. Si la música que escuchamos tiene letra, reclutaremos también las áreas del lenguaje. Y si la música nos hace bailar,
Participarán en esta fiesta cerebral también las áreas de nuestro sistema motor. Aún conociendo la cantidad de sistemas cerebrales que participan en nuestra experiencia musical, seguimos sin responder una de las preguntas que más ha intrigado a filósofos, psicólogos y científicos. ¿Cómo puede generarnos tanto placer escuchar una secuencia ordenada de tonos? La música es capaz de dilatar nuestras pupilas, generarnos escalofríos, hacernos sudar y acelerar nuestro ritmo cardíaco. Gracias a años de investigación y estudios de neuroimagen, hoy sabemos que la música no solo activa el sistema límbico, responsable de las emociones, sino que el placer que nos genera depende de los sistemas de recompensa y motivación del cerebro, organizados en circuitos profundos que incluyen el que ha sido llamado el centro del placer o núcleo accumbens. Estos circuitos dependen principalmente de la dopamina, y a través de ellos, la música genera una respuesta similar a otras experiencias placenteras, desde las relacionadas con el sexo y el amor hasta las inducidas por drogas. ¿Asombrados? Esto es tan solo una probadita de las maravillas de la neurociencia de la música. Aún no hemos hablado de qué pasa en el cerebro de los músicos para que puedan deleitarnos con su trabajo. Quédate con nosotros en Sinapsis para seguir explorando la relación entre música y cerebro. ¿Qué tipo de música escuchabas en la adolescencia? Si de pronto sonara en el radio una de las canciones que oías obsesivamente en esta época de tu vida, ¿a dónde te transportaría? La memoria autobiográfica es esa capacidad para recordar eventos personales pasados, y la música está ligada a ella de forma particular. Una melodía que hace mucho no escuchabas puede hacerte experimentar, de golpe y casi sin quererlo, imágenes, olores y emociones de algún recuerdo escondido. A este tipo de recuerdos se les llama recuerdos autobiográficos evocados por música. En años recientes han sido estudiados por diversos grupos de investigadores, tanto para entenderlos como para explorar su potencial terapéutico en enfermedades que deterioran la memoria. Un estudio, por ejemplo, comparó estos recuerdos evocados con música por recuerdos evocados por fotografías de caras conocidas. Encontró que los recuerdos evocados por la música se perciben como involuntarios, son más detallados, tienen más información personal y suscitan emociones más intensas. ¿Podría entonces la música ayudar a pacientes con enfermedad de Alzheimer, que causa un deterioro en la memoria autobiográfica? Diversos estudios han mostrado que los pacientes con Alzheimer evocan mayor cantidad de recuerdos al escuchar música que en silencio, y que esos recuerdos son más específicos y vienen acompañados de emociones más positivas. Estudios de neuroimagen han encontrado un área cerebral esencial para integrar música, emociones y memoria, la corteza prefrontal medial. Esta zona, a diferencia de las zonas clásicas de la memoria, no suele afectarse en la enfermedad de Alzheimer. Así, la música se ha vuelto una herramienta prometedora con pacientes con Alzheimer y otros tipos de demencia. No solo para mejorar su estado de ánimo y reducir su ansiedad, sino para abrir caminos alternos hacia recuerdos que parecían extraviados. ¿Un músico nace o se hace? Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la música era una actividad natural en las sociedades, de la que todos participábamos. En los últimos 500 años, nuestra cultura ha hecho un énfasis en la técnica y la destreza musicales, distinguiendo entre los que se entrenan para componer y tocar música y el resto de nosotros que pagamos para oírlos tocar o cantar. Los músicos profesionales son capaces de identificar tonos musicales sin necesidad de una referencia, pueden traducir una serie de símbolos musicales o notas en movimientos complejos de dedos o manos, pueden improvisar melodías armónicas y recordar largas frases musicales. Aunque aún no conocemos a la perfección todos los mecanismos cerebrales detrás de estas operaciones, la neurociencia cognitiva de la música ha realizado una serie de estudios encontrando que hay diferencias entre los cerebros de los músicos profesionales y los cerebros de quienes nunca tuvimos un entrenamiento para cantar o tocar un instrumento. A la capacidad de nuestro sistema nervioso de transformarse con nuevos aprendizajes se le llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refleja como cambios de función o estructura del cerebro, inducidos por experiencia o entrenamiento. En general, hasta hace algunos años, la neuroplasticidad se estudiaba solamente en cultivos celulares o animales de laboratorio. En humanos, la primera evidencia de cambios cerebrales por la práctica fue vista en músicos, en realidad en pianistas. Se encontró que entre más horas de práctica y edad más temprana de inicio, los pianistas tenían mayor volumen en el cuerpo calloso, que si recuerdan bien, es el grupo de fibras nerviosas o axones que cruzan de uno a otro hemisferio.
es decir, los músicos tienen más conexiones entre ambos hemisferios. Esta diferencia en los pianistas era más notoria en las fibras que cruzan en la parte frontal del cerebro. Recordemos que la parte frontal es donde se coordina el movimiento, sugiriendo que este cambio se genera por la práctica continua de movimientos complejos de manos y dedos, que requiere comunicación de ambos hemisferios cerebrales. En esta misma línea, los músicos también tienen mayor simetría en sus cortezas motoras, comparados con los no músicos, que tienen más tamaño de la corteza motora de la mano dominante. No solo eso, muchos estudios han mostrado que aprender a tocar un instrumento genera cambios en la actividad de la corteza auditiva, refinando las neuronas que responden a los distintos tonos, haciendo posibles fenómenos como el oído absoluto. Independientemente de los cambios en los circuitos auditivos que se organizan en la corteza temporal y los circuitos de movimiento que se organizan en el lóbulo frontal, se ha demostrado que los músicos tienen mayor comunicación entre el sistema auditivo y el sistema de movimiento. Esta conexión se manifiesta al medir la actividad cerebral de los músicos en diferentes tareas. Por ejemplo, al escuchar una pieza, cuando los cerebros de los no músicos activamos solo la corteza auditiva, los músicos activan la corteza motora de sus cerebros, como si estuvieran practicando los movimientos necesarios para generar los sonidos que escuchan. De igual forma, en un ejercicio en que piden a los sujetos tocar en un piano que no emite sonidos, los no músicos como yo activamos solo las cortezas motoras, que nos hacen mover los dedos, mientras que los músicos activan la corteza auditiva como si estuvieran escuchando en sus cabezas los sonidos que salen del piano silencioso. Esta integración entre lo auditivo y lo motor hace posible uno de los mayores retos para tocar música, la vertiginosa integración que debe hacerse de la entrada auditiva, los sonidos, y los sistemas de movimiento de manos y pies. A partir de estos estudios, el entrenamiento musical se ha utilizado como un marco de referencia para investigar la plasticidad en el cerebro humano, dándonos un ejemplo más de que la práctica artística puede enseñarnos mucho más sobre el cerebro de lo que creemos. ¿Alguna vez has escuchado música en tu cabeza? ¿Cómo puede ser que nuestro cerebro produzca sonidos sin estímulos externos? Pensemos, por ejemplo, en Beethoven, que aún tras quedarse sordo, podía seguir realizando composiciones musicales y escuchar música en su cabeza con tan solo mirar una partitura. La capacidad de imaginación musical está muy desarrollada en los músicos y alrededor de ella gira la investigación de la maestra Gabriela Pérez Acosta, quien estudia las bases cerebrales de la imaginación musical, acercándose a los procesos con los que los músicos practican en su cabeza ejercicios musicales. El origen de la investigación en imágenes musicales data de los años 80. A través de diferentes diseños experimentales hemos obtenido evidencia de que las imágenes musicales se generan en tiempo real, de que contienen aspectos del estímulo acústico como es temporalidad, altura, timbre, que somos capaces de modificar o manipular estos aspectos en nuestras imágenes mentales. Y algo muy importante que se ha observado es que tanto la percepción del sonido como la imaginación del sonido comparten áreas de activación cerebral en común. Hablando de manera general, corteza auditiva primaria, secundaria, cortezas de asociación, algunas áreas prefrontales y área motriz suplementaria. En el caso de mi investigación, nosotros estamos haciendo registro de actividad electroencefalográfica durante tareas de imaginación para observar los patrones de activación cerebral relacionadas con estas tareas. Una tarea de imaginación, por ejemplo, que se le pide a los participantes es después de entrenarlos en recordar una melodía determinada, se les pide que la recreen en su mente, que la imaginen y se realiza el registro de la actividad eléctrica cerebral. Pero particularmente a mí lo que me interesa es observar si el oído está participando de alguna manera en este proceso, por lo cual también estamos llevando a cabo registros de actividad coclear. En una primera investigación ya observamos ciertos tipos de cambio en la respuesta coclear durante tareas de imaginación, entonces creemos que ahondando en esta investigación podemos obtener resultados interesantes en ese sentido y particularmente que sean aplicables eventualmente a la práctica musical. A través de la experiencia de músicos de alto rendimiento, sabemos que la creación mental de diferentes tipos de imágenes y representaciones mentales en la práctica musical es fundamental.
Entonces, el hecho de conocer más sobre este fenómeno nos puede ayudar a desarrollar metodologías de estudio más eficaces eventualmente. La música puede definirse como el arte de seleccionar sonidos y de ponerlos en relación unos con otros, pero la música también es una experiencia subjetiva. Lo que estos sonidos organizados generan en nosotros es posible gracias a nuestro sistema nervioso, que los procesa e integra con experiencias previas, permitiéndonos así sentir y darle un significado a la música. En este episodio exploramos apenas algunas pistas del extenso diálogo entre música y neurociencia. Así como los estudios de neuroimagen nos han mostrado circuitos de nuestro cerebro que procesan o producen música, la música también nos ha enseñado importantes lecciones sobre el funcionamiento del cerebro. No olvidemos que nuestros cerebros, al igual que el resto de nuestros cuerpos, son producto de millones de años de evolución. Cuando exploramos una capacidad humana tan antigua y universal como la música, aprendemos también sobre la evolución de la mente humana. El cerebro, dijo Emily Dickinson, es más hondo que el mar. Reténlos, azul contra azul, y contendrá el uno al otro holgadamente. Te invitamos a seguir sumergiéndote con nosotros en las aguas profundas del cerebro, dándole like a este video, compartiéndolo con tus amigos y siguiéndonos en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y así no perderte la próxima emisión de Sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro.